Vale. Vale, voy a intentar ponerte aquí, que charles un poquito y te cambio ahora. Vamos a ir con Aurora, ¿vale? Ahora se presentará ella misma y vamos a tener de fondo esas tonterías, porque sí, porque dan así como movimiento. Y ven para acá si quieres ya. Vale. Y ahora mira, te he puesto la intro. Qué bueno. ¿Cómo me conoces? Pues muchísimas gracias. Puedes No sé mirar si quieres, yo no lo hago. Vale. Pues hola chiquitans. Esto tiene que ver con una charla que me llamaron en el ECO para dar dentro del grupo Carabanchel Antifa y me dijeron que por qué no hablábamos de fascismo en internet. Y yo les dije que sí y me parecía que podíamos ampliar un poco el rango porque como todo lo que sean comportamientos hay como mecanismos detrás que están detrás y que voy a ponerle los cascos a Fanta por si quiere. No me pongas nada, quítalos. Vale, Incluso. pues el caso es que es una charla que era dentro de fascismo en internet y esto va un poco más de radicalización, no solamente fascismo porque hay muchas formas de radicalización, de todo tipo además, y hay muchas que se nos pasan desapercibidas. Por ejemplo, es muy típico el tema de las sectas destructivas cuando la gente está mal, pero esto suele pasar en presencial, no tanto en internet. Ahora también está habiendo algunas sectas destructivas en internet, como ha sido un caso reciente con tema de criptomonedas. Me ha Y gustado la Otro Stone. le ha gustado la canción. Vale, pues la canción se llama El Negro Zumbón, de la película Ana, si lo queréis buscar. Y vamos a ver un poco cuáles son estos mecanismos de radicalización en internet. Lo primero era presentarme y contar que, bueno, soy psicóloga experta en comportamientos digitales, soy multiactivista, es decir, no puedo decir que tenga un solo movimiento en el que me sienta cómoda participando, creo que me apetece cambiar muchas cosas y colaboro en Posapocalipsis Now, en Maldita, en 56K News, que es esto, y en su momento trabajaba en Diagonal. Y esto no viene a cuento de nada, pero ya os lo comento, que mis animales favoritos son los erizos, las urracas y las abejas. ¿Por qué? Pues cada uno tiene su historia, pero bueno, por si lo queréis saber. Y no me regaléis ninguna, que me gusta verlos en los espacios naturales. Siguiente... No sé por qué no cambia. Sí. Vale. Lo primero es que, como me comentaron, fue un mal nombre. Puse el nombre Agujeros de Conejo porque era una traducción literal de Rabbit Hole, cuando a lo mejor tenía que haber puesto Madrigueras de Conejo, porque eso da un poco a error y da la broma fácil enseguida, ¿vale? Sí. Entonces, los agujeros de conejo son, si pensáis en la película, en el libro de Lewis Carroll de Alicia, ella está en un mundo y de repente ve a alguien pasar, que en este caso es un conejo, entra en la madriguera de conejo y acaba en otro mundo. Este Quién sin acento, se te ha ido uno. ¿Qué? Un Quién sin acento. Sí, lo siento. Lo Se siento. acaba el mundo. Bueno, el caso es que en ese mundo se ha entrado como poco a poco y de repente es algo completamente distinto. Y esto es lo que está pasando. Saludo a Leptec, que anda por aquí con un símbolo de un mono. Y Tercera Nexus, que también le encantan las abejas. Vale. Y bueno, yo comentar que a mí me llama mucho la atención estos cambios radicales por parte de gente que no te esperas, y quería comentar mi caso personal cuando yo tenía menos de 15 años, yo creo que tenía 14, y aparecí en la primera lista. O sea, en la primera lista que yo aparecí era una lista de rojos peligrosos a los que pegar, que le hizo un grupo neonazi de Ciudad Real. Y bueno, pues tenía eso, 14, 15, y me asustó bastante porque era yo ni siquiera me ponía la etiqueta roja en ese momento, porque alguien sí me la ponía y porque alguien me ponía una lista de gente a la que pegar. Lo peor es que yo conocía a quien había hecho esta filtración de datos y era un niño que era amigo mío. Era un niño que era encantador, que era muy majete, que le gustaba la música heavy, y un día yo vi que se cortó el pelo y cambió de ropa y no entendí qué había pasado y que me dejó de hablar. Entonces descubrí que es que había un grupo físico en Ciudad Real de gente que decía que venía a darles historia y lo que venía era radicalizar a todos estos niños hacia movimientos neonazis con tema falange. Y esto se iba moviendo por distintas provincias de la zona. Fue bastante impresionante y vimos a varias gente cómo cambió. Pero era como que era más fácil de entender porque era lo presencial. Entonces lo primero que quería explicar es que la idea esta que tenemos de radicalización, no os estéis imaginando un joven de 15 años
que de repente se pela la cabeza. Es que en los movimientos de radicalización online puede ser vuestra madre, que está todo el día con el móvil y no sabéis lo que está haciendo. Y a lo mejor no está jugando al Candy Crush, sino se está metiendo en un agujero de radicalización de algún tipo, ¿vale? ¿Y cómo se produce esta caída al agujero de conejo? Pues desde mi punto de vista, lo que te tiene que pasar es que te falte el suelo. Entonces, que te falte el suelo implica que tienes unas ciertas carencias de algo que son muy básicos. En primer lugar, el principal y determinante factor es la soledad. El siguiente factor puede ser la precariedad. Tienes una incertidumbre y un mundo que no entiendes cómo funciona y no tienes ninguna narrativa para explicarlo. También puedes sentir una ira que no sabes ni dónde viene y no sabes cómo canalizar. La extrema derecha ha sido muy buena precisamente en maneras de canalizar la ira siempre. Y sientes una opresión que puede ser real o puede ser percibida, ¿vale? Hay un contexto evidentemente social que lo favorece, como es un ambiente político que es proclive a ello. Hay una situación económica, por ejemplo, en situaciones donde la economía va peor, es más lógico que la gente esté más enfadada, más precaria, se sienta más sola. No sé si habéis visto la última encuesta que decía que los votantes de Vox estaban más incómodos con su situación laboral, más incómodos con su situación económica, se sentían más aislados en lo social. Esto es una encuesta de esta semana, ¿no? Y que se diferenciaba mucho estos patrones de insatisfacción con todo el resto de votantes del espectro político. Y luego, cuando los medios tradicionales tienen un discurso de odio, es más fácil que pase esto. O sea, recordar que, por ejemplo, en medios tradicionales estamos hablando de un cuarto milenio que ha hablado de barbaridades de alt-right americana que antes se podían escuchar en foros de 4chan, como es la teoría del reemplazo. Como comenta Wolola, aprovecharse de la desesperación como con los timos. Pues efectivamente, la gente está desesperada y necesita un montón de cosas y estos sitios tienen posibilidad de cubrir muchas necesidades. Acceso o no a las armas. Perdonad, pero la charla la hice antes del incidente del colegio de esta semana, porque es que la semana pasada hubo otro incidente donde también se disparó, en este caso a población negra. O sea, era un terrorista blanco que atentó contra población negra en un Walmart. Esta semana ha sido un chico de 18 años que ha atentado y ha matado a 20 niños, 2 profesoras y luego ha muerto el marido de la profesora de un ataque cardíaco. Es decir, es un fenómeno que está demasiado extendido, ¿vale? Hay un contexto... ¿Le das al...? ¿Sí? Vale. Y hay una falta de espacios públicos. Esto parece una obviedad, pero para mí es muy importante para la radicalización online. Es decir, si mi amigo no quería radicalizarse, aquel niño que yo os he contado cuando tenía 15 años, Antonio, tenía un montón de espacios donde no hacerlo. Podía ir al parque, podía quedar con gente, podía ir a la Casa de la Cultura, podría ir al autobús simplemente y ya tenía gente con la que socializar. Y ahora, en unos contextos urbanos, es cada vez más difícil socializar. Antonio. Es más difícil socializar, si vas a socializar a la calle tienes que tomar algo, por eso defiendo la importancia de crear espacios públicos casi como una solución, ya lo veremos más adelante. Encuentras una narrativa que te encaja. ¿Os acordáis antes que hablábamos de la incertidumbre? Pues cuando tú encuentras una narrativa simplista de hay buenos, hay malos, además es el bueno de la peli, y hay una solución que es simple y drástica. ¿A qué os suena esto? Esto suena a populismo y esto suena a la mayoría de las explicaciones que hay detrás de todas las teorías que tienen que ver con grupos de odio, ¿no? Siguiente. Vale. Una vez que entras en la narrativa, cada vez es más fácil ir encajándote en este laberinto y no vas a ver ninguna otra narrativa que esté detrás, ¿vale? Siguiente. Starship Troopers. Y luego tienes un formato de comunicación que te permite identificar a otra gente que pueda pensar como tú. En el memefascismo, este fue una especial que hice para Post-Apocalypse Now, al principio de Post-Apocalypse Now, no me acuerdo si es el 34 o así. Y era un análisis de cómo ciertos tipos de memes que parecían bromas, que eran inofensivos, iban identificando comunidades y decían, si tú haces ese tipo de memes que perteneces a la comunidad X. Como el caso de la rana Pepe en su momento, que se desvirtuó todo el mensaje, ¿no? Si tú utilizas cierto tipo de vocabulario, cierto tipo de meme, es como una broma compartida y ya sé de qué tribu urbana, en este caso de qué tribu digital perteneces y podemos hablar. Y mucha gente sintió que el memefascismo era como un caballo de Troya que le permitía ir entendiendo y conociendo a gente y entrando en redes y cada vez mayor. Es más, cuando
veis alguno de estos agujeros de conejo, que muchos de ellos están en Telegram, los especialistas que analizan el contenido que se produce es casi más del 80% son memes, ¿vale? Sí, claro. Estoy yendo para atrás. Sí, entonces ya hemos dicho que tienes una narrativa que te encaja, que tienes un vehículo de comunicación como son el memefascismo. Además, por supuesto, encuentras esta comunidad que te acoge, con la que te sientes bien, con la que te ríes, que algún día te preguntaba, pues has dormido mal, qué pena, pues yo te recomiendo no sé qué. O sea que también a lo mejor hay unos vínculos personales que pueden llegar a ser bonitos. Sí, efectivamente, eso lo haremos más adelante. En estas comunidades que te acogen, la pregunta es ¿en qué momento se crea la categoría comunidad? ¿La tengo que dar yo o me pueden poner etiqueta de fuera? Aquí hay unos autores que vienen de la psicología social. Inciso, la psicología social se creó básicamente un área que se llama psicología de la maldad, que era precisamente para explicar por qué pasó todo el tema de la Alemania nazi. O sea, por qué hubo gente que cometió esas barbaridades y por qué hubo otra gente que lo permitió y por qué hubo otra gente que resistió. Entonces, todos esos psicólogos sociales son judíos de origen que en su mayoría han sufrido la represión porque sus padres han muerto en campos de concentración y ellos lo han sufrido o han salido de los campos de concentración. En las teorías de identidad grupal, Tagfel y Turner explican cómo se van creando estas identidades. Y Tagfel hace un experimento que es bastante curioso para explicar ya el sesgo endogrupal, que es que simplemente dice, bueno, vosotros sois el grupo A y el grupo B. En el grupo A sois el grupo que les gusta Klimt y el otro sois el grupo que os gusta Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Y conforme va pasando el día, les va dando dinero. Y les dice, aquí tenéis 5 euros, ¿a quién se lo dais? Y dicen, sí, a mi propio grupo. Voy a darle el dinero a gente de mi propio grupo. Es decir, con que al haber creado una categoría artificial, la gente ya se siente identificada y empieza a mostrar comportamientos de preferencia grupal. Hay un montón de experimentos de identidad grupal que os recomiendo. O sea, los autores, pues eso, Tagfel, Zimbardo, Moscovici, Serif, son muy interesantes. Y en el caso de, enseguida, de cuando se crean estos grupos, en el caso de Serif, que no sé si lo hablamos ahora o después en la diapositiva, lo que crean es 2 grupos de Boy Scouts, o sea, niños, y se convierte en una situación como el señor de las moscas muy rápido, porque les dice, vosotros sois las águilas y vosotros las serpientes. Y solamente con dar esa categoría... Antes que siga. Sí. No es el del síndrome de Turner. En el caso de este grupo de campistas, lo que les decían es, vosotros sois las águilas y vosotros las serpientes. Y rápidamente lo que pasó es que los niños empezaron a atacarse los unos a los otros, a jugar de manera competitiva. Unos le quemaron la bandera a otro, otros llegaron y le quemaron la cabaña y le robaron las cosas. Y cuando el grupo de experimentadores se dio cuenta de la que habían armado, dijeron, ahora a ver cómo retrocedemos, porque hemos descubierto que no solamente existe una preferencia endogrupal, sino que rápidamente se ha creado un exogrupo y unos comportamientos de odio. Dice, si pasa con el fútbol, sí hay que entender. Pues mira, por ejemplo, una categoría completamente artificial como es equipo A o equipo B, que no tendría por qué definirte, a la gente le sirve como identificador grupal y empiezan los comportamientos en un subgrupo de gente, no todos. Y bueno, pues hay muchas maneras de dividir, como dice Negative Bomber, Mario o Sonic, cono sin cebolla. En el caso de esta gente, de estos niños, los experimentadores consiguieron volver para atrás creando un objetivo común, que era que los niños se pelearan con los experimentadores. Les cortaron el agua y los niños tuvieron que trabajar para recuperar el agua y pelearse con los experimentadores. Entonces, hay maneras de conseguir revertir la situación esta tan compleja del odio y de romper toda esta imagen de endo y exogrupo. Bueno, cuando hacemos esta creación del enemigo, que es el siguiente paso, ya tenemos el enemigo común, ya tenemos la narración, ya tenemos la preferencia por endogrupo, una identificación grupal y tenemos un enemigo. Entonces, ese enemigo puede ser los judíos, los negros, las mujeres, puede ser la gente que se ha vacunado, por ejemplo, como ejemplo de categoría que acaba de aparecer, porque en el caso de los judíos ya se observan comportamientos racistas, antisemitas, desde el siglo XVI y hay tema de bulos con respecto a ellos. Por ejemplo, lo que pasó con el tema del bulo de Trento, que es una cosa de 1600 y pico, donde se dijo que un judío había matado a un niño y ya todos los judíos habían matado a niños
Muchísimas gracias, Carlos, por conectarte. Y bienvenido a 56K. Entonces se extendió una ola de odio por la ciudad de Trento y mataron a muchísimos judíos gracias a este bulo. Y ese bulo aparece cada cierto tiempo, donde se dice que hay judíos que han cogido a niños, siempre son niños, y les han robado la sangre, les han matado, no sé qué, y entonces se crea este momento de odio grupal. Entonces, una vez que ya tienes el enemigo, aprendes e imitas las actitudes del grupo, los prejuicios y los estereotipos hacia el otro grupo social. ¿Qué son esos prejuicios? Los prejuicios son heurísticos, son maneras en las que nosotros identificamos quiénes somos nosotros y quién son los demás y podemos actuar de manera rápida. Si yo sé que para mí el grupo X lo voy a categorizar como peligroso, en cuanto lo vea voy a actuar como si fuera peligroso, me voy a cambiar de acera, me voy a prevenir y demás. Es un tipo de categorización nosotros versus ellos, ¿vale? No sé a qué le han ganado a Negative Bomber. No, dice que Stixer siempre con Martaria están hablando Sonic encebollado. No, Sí. por favor, comeros erizos no. O sea, No. comeros erizos nada, ¿vale? O sea, os he dicho que lo que me gusta a mí son los erizos y ya los queréis comer. Me parece muy mal. ¿Vale? Esta categorización social aparece de manera muy fuerte y hay gente que tiene muchas categorías en su cabeza. Dice Carlos. Camínale ahí a tope. Buenos días. Bueno, yo no lo puedo hablar. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estamos hablando, para que la gente no lo sepa, de cómo se producen los mecanismos de radicalización online. Este es un programa que habla de software libre y tonterías varias, pero también de comportamientos digitales cuando aparezco yo, que soy la psicóloga de cabecera. Pues comentábamos que en la categorización social nos permite para establecer estas categorías rápidas. Y hay gente que tiene muchas categorías. Yo, por ejemplo, cuando hablo de mí misma, veréis que puedo decir la broma de los erizos, puedo decir que soy manchega y muy manchega como alguna gente del chat, puedo decir que soy psicóloga, puedo decir que soy de izquierdas, puedo decir que soy feminista. Tengo como muchas categorías funcionando a la vez, o incluso que soy una fanática de 0AD o de juego de software libre que pille. Pero cuando la gente siente que tiene una sola categoría de identidad, esto ya empieza a ser peligroso. Esto es lo que hay un autor que os recomiendo bastante, que se me acaba de olvidar el nombre, si no lo tengo por ahí recomendado en bibliografía, Sí. que se llama Identidades asesinas, de Amin Malouf, que cuenta cómo se producían los movimientos de radicalización terrorista porque había una identidad que era mucho más fuerte. Sí, entonces el siguiente punto es que otro mecanismo de radicalización, el número 7, es que encuentras un propósito. No sé si habéis visto, por ejemplo, con el tema de la gente que cae por primera vez en tema antivacunas, que su propósito es que los demás no se vacunen. Entonces, como ese es su propósito, empiezan todo el rato a poner memes, a hablar, mi objetivo, y entonces se les ve casi como una misión. Encuentran una manera de estar en el mundo y gente que no tenía propósito por la vida dice, no, es que ahora mi objetivo es difundir que soy del Madrid y que el Madrid es el mejor equipo del mundo, o que soy de X colectivo y hay que difundir esa palabra, ¿vale? Este propósito... Dice, es Amin Malouf. Efectivamente, Amin Malouf. Muchas gracias, Piu. Y luego que tienes unos rasgos psicológicos que lo favorecen. Aquí voy a hacer el inciso que para mí me gusta hacer de nuevo. Antes hemos hablado de la psicología social y como psicóloga todo el mundo está esperando que yo diga esta frase: tiene falta de autoestima, narcisismo y psicopatía. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que esto es la trampa de la psicologización. Es decir, si nosotros decimos que X persona hace algo por sus rasgos psicológicos, significa que ya no tiene posibilidad de cambiar, ni nosotros de acceder. Hitler es malo porque era un psicópata, y quitamos todo el peso y toda la capacidad de acción que tiene si damos una explicación que esté basada en el contexto. Vuelvo a explicar que la psicología social nació para explicar la maldad, y cuando explicamos que en un contexto como el nazismo nosotros tenemos capacidad de acción si lo explicamos como contexto. Si lo explicamos como que nació un tío muy mal, lo que hay que hacer es volver atrás en el tiempo y matarlo, es una solución que no es viable. Pero si decimos, no, es que aquí lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro papel, aunque sea muy pequeñito, dentro de todo este contexto y cómo podemos cambiar. Yo creo que yo lo encuentro mucho más empoderante, y creo que la mayoría de los psicólogos estarían de acuerdo conmigo que los rasgos psicológicos individuales no son la explicación, porque, por ejemplo, hablando de rasgos psicológicos individuales, en Europa puede haber la misma proporción de narcisistas, falta de autoestima y psicópatas, pero no se producen tiroteos masivos, cosa que en Estados Unidos es como el pan de cada día, y cada semana creo que hay un caso terrorífico. O sea que
es mejor hablar del contexto y cuál es nuestra capacidad de acción. Como decía antes Wololo, caes en la trampa de los sesgos cognitivos. Y el más importante es, evidentemente, el sesgo de confirmación. ¿Recordáis el tema de la narrativa? Bueno, pues a los seres humanos nos sienta fatal que nos cambien la narrativa. O sea, esta idea de repente he tenido una caída del caballo y ha cambiado todo mi esquema mental, no le pasa a todo el mundo, le pasa a muy poca gente y la gente que le pasa lo cuenta porque es poco frecuente. O sea, todo este cambio de paradigma mental es muy doloroso, hace que pierdas gente, amigos, hábitos. Entonces tenemos sesgos que lo que hacen es que intentan que todo el tiempo se mantenga esta estabilidad mental. Uno de ellos es el sesgo de confirmación y es el sesgo que dice que ante una información nueva tendemos a recordar mejor si los datos se ajustan a nuestras creencias previas y olvidar aquellos que no nos encajan con nuestras creencias. Lo mismo puede pasar con los bulos. Os vais a tragar el bulo que os haga mucha gracia. El otro día estábamos hablando en Mastodon y contaron uno. No prefiero ni comentar. Bueno, había uno que me gustó, que era que el alcalde de Almeida tenía en su grado de representante que recibiera unos obispos y que se había disfrazado de marinerito. No era verdad, pero era maravilloso. Entonces yo no lo vi, pero si yo lo hubiera visto, probablemente hubiera caído en ese. O sea, me pareció magnífico. O sea, un bulo. Estaba bien hecho también. Estaba bien hecho y entonces dices, como encaja con mi idea de que a mí me cae mal Almeida, pues voy a decir que iba vestido de marinerito para recibir a los obispos, ¿no? Entonces, este es el sesgo de confirmación. Comentaba Wololo, no, espera, ¿quién era? Soldink, que el tiroteo de Texas es el número 200 de este año y estamos en mayo. O sea, que da una idea de cuál es el fenómeno en Estados Unidos, que hay un contexto que lo favorece, versus Europa, que no ha habido casos de terrorismo incel aquí, pero incluso alguno de los casos que ha habido de alt-right y terrorismo incel, el terrorista se hizo su propia pistola con software libre y imprimiéndola en 3D, que funciona un poquito mal. Intentó atentar contra una sinagoga y contra la puerta no pudo, pero contra una persona que pasaba por allí y le dijo hola, pues sí, al parecer. O sea que, bueno. O sea, que el software libre se puede usar para el mal también. Claro. Totalmente. Perdón, no se me oye a mí. Pero... No se te oye. Dice que el software libre también se puede utilizar para el mal. Claro, cualquier herramienta. El sesgo del falso consenso viene a decir que tendemos a sobreestimar qué cantidad de gente piensa como nosotros. Este experimento, como todo lo de psicología social, me gustó bastante. Era un experimento en el que en un campus universitario le decían a la gente: os pagamos 50 euros si os ponéis un cartel que ponga el apocalipsis va a llegar y vais con una campana gritando el apocalipsis va a llegar, arrepentíos. Y entonces hubo gente que aceptó y hubo gente que no aceptó. Vale, y a la gente le preguntaron, bueno, ¿cuánta gente creéis que va a aceptar eso? Y entonces la gente que creía que los demás ellos habían aceptado pensaron que había más gente que iban a aceptar. Por el contrario, los que pensaron que no, pues decían que no. Esto pasa con todos. Si tú eres de Real Madrid y te pregunto cuánta gente hay que le gusta Real Madrid, va a sobreestimar. Y es como una especie de efecto ancla con respecto a nuestra propia realidad. Estás en... Vale, caes en la trampa de los sesgos cognitivos, y este sesgo cognitivo yo lo llamaría que donde va Vicente va la gente, ¿vale? Que es dale clic otra vez. Ganador, ¿no? Sí, este es el de bandwagon. ¿Caballo ganador? Bandwagon o caballo ganador. Es que cuando... Va para atrás. Cuando el efecto de sesgo cognitivo de bandwagon lo que viene a decir es, si tú ves que en una votación de lo que sea, ya sea de delegado de clase, del Estado, lo que sea, no tienes clara tu preferencia, hay una alta probabilidad que votes al que crees que va a ganar, ¿vale? Y si no, que digas lo del voto útil. Pues esto es el efecto bandwagon. Secas, buenas. Muy buenas, secas. Y dice Wololo, es encajar en la sociedad, es no decir algo que sea contrario. Efectivamente son mecanismos que lo que hacen es que aseguran un poquito la paz social y la conformidad social. Pero recordad que en todos los experimentos, por ejemplo, los experimentos de conformidad social de Ash son para leerlos porque es una maravilla. La flechita, ¿no? La pasas. Un beso negativo y saluda al pequeño guisante. Vale, pues en el efecto de los experimentos de Ash se busca la conformidad social y hay siempre como un 70% de gente que busca la conformidad social y un 30% que es posible que se manifieste en contra, lo cual a mí siempre me da un poquito de esperanza. ¿Vale? El siguiente trampa que podemos caer es la trampa de los sesgos algorítmicos. Voy a nombrar solo algunos porque hay demasiados, ¿vale? El primero que conocemos bastante es el sesgo de sugerencia de contenido. Os voy a decir un ejemplo.
Fanta y yo tenemos 2 cuentas de Netflix. A mí veo cosas variadas. Quería hacer eso. Es que bolas detrás de ti de mozzarella, yo qué sé. Vale, pues Netflix tiene uno de los algoritmos más bestias de sugerencia de contenido. Y yo siempre estoy contenta con lo que me sugiere porque habitualmente acierta, pero Fanta, un día nada más empezar a ver Netflix, vio algo de anime. Y ya le sugieren todo el rato anime. Y él está muy poco contento porque dice, nunca me sugieren nada agradable. Digo, pero si yo estoy todo el rato viendo series que me gustan. Pues en algún momento cogió mal el primer input y ya falla constantemente. Entonces, cuando nosotros estamos viendo algo que inicialmente nos puede gustar, esto pasa en YouTube, por ejemplo, mucha de la radicalización se está produciendo en YouTube, porque tiene un sesgo de sugerencia de contenido muy bestia. Hay un artículo del New York Times donde se ve a un chico joven que se comenta cómo en la pandemia empezó a ver, no sé si eran 40.000 horas de YouTube, no sé cómo, una barbaridad semejante, y empezó yendo con gente que blanqueaba nazis y acabó en nodos ultranazis y cambiando de opinión y dejando de hablar con sus amigos y demás, ¿no? Entonces esa persona compartió todo su historial de YouTube con el periodista New York Times y lo analizaron para ver qué había pasado. Entonces cómo se iba pasando de gente más light dentro de los movimientos alt-right a gente que era pues claramente ya radical, ¿vale? Este es el peligro de los sesgos de sugerencia de contenido, que te va llevando, pues si a mí me gusta, le doy like porque me ha gustado un vídeo sobre frutas, es posible que también me guste un vídeo sobre verduras porque otra gente similar a mí le dio like. Luego está el efecto del emburbujamiento. Recordad que como si antes estábamos buscando la conformidad social en grupo, como decía Wololo, es muy probable que cuando llegamos a una red social y el sesgo algorítmico solo me enseña a la gente que supuestamente es como yo. Con lo cual yo voy a pensar que mi punto de vista es más frecuente del que es. En cambio yo salgo a la realidad, es decir, yo voy a la cena con mi familia o voy a la plaza del pueblo y veo que no todo el mundo piensa como yo. Pero en las redes sociales parece que todo el mundo piensa como nosotros porque el propio sesgo algorítmico intenta hacer eso. Además, produce este fenómeno de cámara de eco donde se va reproduciendo... Hola, Skoden. Gracias por crear una cuenta para llegar a vernos. Si luego queréis ver la charla entera, va a estar publicada tanto en Twitch como luego en el servidor propio de Fanta. En Fiverr, sí. Sí. Bueno, pues las cámaras de eco van reproduciendo una y otra vez ese mensaje que se va agrandando. Una cosa muy alucinante de lo que pasó con Vox en redes sociales cuando llegó es que no hacía falta que le retuiteara a la gente que estaba de acuerdo con ellos. Como hay sesgos de viralidad de contenido y Twitter se basa en la viralidad de contenido y las emociones intensas, cuando alguien está en contra del mensaje de Vox, lo retuiteaban y entonces se iba haciendo cada vez más famoso. Entonces, básicamente, Vox está ahí por toda la gente que se iba enfadando al principio y les iba dando cada vez más relevancia a su mensaje hasta que acabaron creando la política mainstream. Dice Wololo que la polémica que hubo porque Meta perdía visitas se cambió el algoritmo para enfrentar ideologías y que tuviese más tráfico. Quienes utilizabais Facebook al principio, se notó bastante este cambio, ¿vale? Se notó un cambio que ya de por sí Facebook favorecía que hubiera muchísimos bulos y muchísimo emburbujamiento, pero sí es verdad que se produjo como un antes y un después con varias decisiones algorítmicas y se notó. Uno de los grandes cambios creo que fue en 2016, por ejemplo, en el caso de YouTube, que metió un cambio que de repente fue cuando empezó a pasar todo esto de... me encanta eso que va a pasar por detrás de incontinencia urinaria. Yo no sé por qué. Está. Vale. Luego, el siguiente mecanismo sería que caemos en los patrones oscuros de diseño de la herramienta. En un capítulo de Post-Apocalypse Now analicé cómo se utiliza de manera diferente la herramienta de Fediverso, en concreto la de Mastodon, versus la herramienta Twitter. Porque, como decía antes, en un lado que es Twitter tienes algoritmos basados en viralización, basados en emociones, en este caso suelen ser emociones intensas. ¿Cuál es el objetivo? Que tienes que quedar mucho tiempo, dar muchos datos y yo con esos datos voy a modificar tu comportamiento y ese comportamiento puede ser para que me votes, para que no me votes o para que me compres cosas, que es lo que realmente conocemos, ¿no? Por el contrario, en Mastodon todavía no existe ese tipo de algoritmos y si quisieran, los propios admin podrían evitar que se instalaran en sus nodos, por lo cual hay un cierto control. Luego tienes un límite de caracteres, turras versus tajantes. La gente que se cambia de una red a otra esto lo nota mucho porque en Twitter el límite de caracteres es tan pequeño que tú tienes que empezar a cortar todos los debería, creo que, bueno, quizá me equivoque, este es mi punto de vista, puede haber otros, es decir,
todas esas matizaciones que podríamos hacer y toda esa escala de grises desaparecen porque el límite de caracteres obliga a dar mensajes tajantes. Que en inglés es más fácil porque, bueno, sus palabras son más cortitas y tajantes, pero en castellano se va haciendo cada vez más difícil. Por el contrario, en Mastodon tienes un límite bastante más amplio de caracteres, con lo cual te puedes explicar un poquito mejor, pueden ser un poco más turras, pero bueno, siempre pueden ser matizar un poco más. Luego un elemento clave es la cita con retweet, porque si alguien me habla de mí y hago una cita con retweet, esa persona no tiene por qué ver lo que yo he retuiteado. Entonces habitualmente se hace en plan bonito, el 99,9% de los casos. Que es, fulanito ha dicho algo en inglés y por ejemplo... lo hacen también. Claro, yo lo traduzco a mi comunidad. Fulanito ha hablado de mí y yo lo cito y le doy otro contexto. Pero también puede utilizarse como elemento de odio, que es fulanito, persona que odio, ha dicho algo que no me gusta, entonces yo cito con retweet a mi comunidad, ya que mi comunidad va a hacer de monos voladores y va a atacarles a ellos sin que esa persona sepa que se le está siendo atacada. En Mastodon esto no existe. ¿Esto existe en Mastodon? No. Se llama Joseo. No. En Mastodon no existe como diseño de herramienta y la gente lo hace de otras maneras. Lo hace con capturas de pantalla o lo puede hacer con joseos. Pero como diseño instrumental de la herramienta no existe y se intentó implementar hace como 3-4 semanas y por suerte se cambió de opinión precisamente por esto. Luego la moderación, que es tú tienes una moderación centralizada, como es en el caso de Twitter, a quien se le pueden pedir responsabilidades, pero la gente que es moderadora no está dentro de la capacidad de toma de acción, son gente que es contratada. Por el contrario, en el caso del Fediverso, hay nodos que tienen muy buena moderación y hay nodos que tienen una moderación terrible. Hay nodos que tienen muy buena moderación, pero de repente tienen usuarios en otros idiomas y no saben hacerlo bien, como pues, por ejemplo en Mastodon Social es muy complejo porque es un nodo tan grande que tiene moderación en muchos idiomas. Y este es el elemento clave para crear una buena herramienta. Yo creo que se han ido metiendo cada vez más herramientas en el tema de Mastodon y luego otra cosa es que la gente lo quiera utilizar. Para mí es el principal criterio para saber si me meto en un nodo o en otro. ¿Vale? Entonces, siguiente. Y luego la captura de atención. Como os he dicho antes, tenéis que saber si una red social u otra está en el IBEX 35 o el equivalente en bolsa o no. Porque si se busca un rendimiento económico, lo primero que necesitan es capturar tu atención. Hay un autor que recomiendo mucho que se llama Tim Lee, que su libro se llama Mercaderes de Atención, que te habla como todas estas plataformas con lo que juegan es con captar tu atención. Que no es nuevo, que cuando comenzó la propaganda ya lo hacía la radio, o sea que llevamos como un siglo de medios de comunicación que lo que buscan es captar nuestra atención porque todo el tiempo que estemos enganchados es tiempo en el que pueden estar modificando nuestro comportamiento. Entonces esto en un nodo como pues en Mastodon en general no está diseñada la herramienta para eso, con lo cual pues no sé, ¿vale? Entonces te están llegando pues, esas notificaciones que las puedes desconectar y demás. Luego, esto también se notó bastante como cambió Twitter, que son los trending topics para cambiar la agenda de opinión. O sea, inicialmente la gente si hablaba mucho de un tema, que por eso se utilizaban en campañas activistas tipo 15M, podías crear un trending topic para cambiar la agenda de opinión. Pero lo que pasó enseguida es que Twitter se dio cuenta y lo que hacían es que A, te sugieren temas de contenido, B, ponen contenido en tu timeline de gente que tú no sigues pero porque están pagados, patrocinados. B, ahora tienen una forma de recomendación que te ponen la gente más relevante e importante según sus criterios algorítmicos antes que la gente que acaba de escribir. Entonces, con todo este tipo de cosas, os dais cuenta de que de repente en Twitter hoy hay que hablar de la diferencia entre peras y manzanas porque es el trending topic y porque si tú hablas de eso va a subir tu prestigio de cara al algoritmo y la gente te va a seguir y nombrar y demás. Entonces hay un momento en que la conversación se va homogeneizando cada vez más y por tanto también la polarización. Ahora con tanto bot, mira, pues el tema de los bots pasa siguiente, no sé si lo llego a nombrar en esta o no. Bueno, pues no lo nombro, pero hay una diferencia entre los bots que están en el Fediverso, que obligatoriamente hay que marcarlos como tal, y lo que tienes en Twitter, que son bots que intentan imitar humano. A mí me llamó la atención que en la charla en la que estuvimos el otro día, había gente que pertenecían a grupos de comunicación de partidos políticos y no lo veían ni siquiera mal que hubiera bots y cuentas falsas. Decían, no, es que en la izquierda se utilizan de otra manera, tenemos más cuentas bots, pero lo que hacemos es que amplificamos el mensaje. Y es claro, para crear esos efectos que tenemos de
confirmación, de conformidad de grupo, o sea, que esto no está siendo tampoco positivo y a mí a nivel ético, la verdad es que los bots buenos que te retuitean una imagen o que te dicen, oye, que te has olvidado de poner una captura de pantalla y los ciegos no lo van a ver, ese tipo de bots a tope con ellos, o bots que dan consejos. Captura de pantalla no sería. Bueno, o sea, que el texto ¿vale? es una captura de pantalla, pero que por favor, ese tipo de bots nombrados como tal, a tope con ellos. Ahora, los bots que se hacen pasar por personas, complicado. Bueno, pues cuando ya ha pasado todo este proceso inicial de radicalización, nos encontramos en el punto que se encuentra ahora mucha gente. Por ejemplo, en entorno antivacunas, ahora que la gente está empezando a salir, se han dado cuenta de que han perdido a los amigos, no les llaman y bueno, pues están siendo expulsados y ni siquiera entienden por qué, porque los comportamientos tienen consecuencias. Y hay un momento que todo esto empieza a hacer que aumente su exclusión del grupo mayoritario y tengan que encerrarse cada vez en el grupo minoritario. Y se empieza a reforzar la identidad de grupo. Comenta Scoder con respecto a lo que he dicho anteriormente, que conoce un caso que pillaron hace unas cuantas elecciones que se metieron en algún lío. Cuéntanos. Tell me. Bueno, y luego está el Chocas, que tenía más cuentas falsas el tío. Este, por ejemplo, sí que caería en problemas de... Bueno, como él no puede responder de manera directa, acaba utilizando estas cuentas falsas y como tenía esos rasgos psicológicos que en este caso se explican en su comportamiento, era muy complejo el tema de las cuentas falsas. Y además porque su comportamiento público y privado era muy diferente. ¿Vale? Entonces, en el paso número... El bot dice secas, gracias. El mejor bot de Mastodon es Madrina, que hablaremos en breve, porque lo hemos hecho Fanta y yo, en base a una idea mía, que es un bot que acoge a la gente y les explica cuáles son los comportamientos adecuados o cómo utilizar la red. Lo estáis dejando... No seáis malos, no sé qué significa. Lo está dejando. Ah, vale, lo de los bots, vale. Os coden. Es verdad, ya vale con el hecho. El hombre está yendo al psicólogo, a la psicóloga. Ojalá. Oscoden decía que el tema que él sabe de los bots era circunstancial. Hacían lo que contáis, pero le metieron la pata y hicieron algún mal tweet personal que tuvo eco en una red de bots. Ups. Vale, movida. Vale, en el paso a la acción, la mayoría de la gente, los pasos a la acción pueden ser cosas que parecen pequeñas, pero son tan graves como que voten a gente que os limiten vuestros derechos. O sea, cuando hablamos de radicalización, podíamos imaginar, por ejemplo, un terrorista alt-right, un incel, un TERF y un antivacunas. En otros momentos ha habido también todos estos procesos de radicalización a la izquierda, pero a día de hoy no sé por qué, o sea, no sabría decirte como experta por qué, pero yo no los estoy viendo tanto como están produciéndose los de derechas. Puede que el tema bots tenga mucho que ver, porque sí que se ha visto que tiene mucho que ver con campañas de bulos y bots que están muy pagados por la derecha. Quizás sea por eso. En otros momentos se han producido otros fenómenos. Por ejemplo, recomiendo que miréis la historia de The Weather Underground, que pasó en los años 70 en Estados Unidos, que fue un grupo terrorista de izquierdas, y que en la película de Weather Underground cuentan ellas mismas cómo se fue produciendo el proceso de radicalización poco a poco. Pero en este caso sí había un contexto social que lo favorecía, pero no había un contexto digital que lo favorecía. Entonces, en el paso a la acción es cuando la gente decide tomar acción, que puede ser votar, puede ser ir a atacar a alguien específico. Por ejemplo, en los grupos TERF no están haciendo muchos pasos a la acción violentos de cara al exterior, todo hay que decirlo. Pero en los grupos incel sí que ha habido muchos casos de terroristas que no se les está llamando terroristas, no entiendo por qué. ¿Puedes explicar qué es un incel? Que hay gente que no lo sabe. El otro día había gente que se lo preguntaba. Vale, pues incel significa incelibato voluntario, es una expresión que acuña gente que se siente sola en la vida real, especialmente hombres que tienen un alto grado de misoginia y una falta de autoestima muy grande. Entonces ellos consideran que no ligan con mujeres porque las mujeres solamente quieren hombres guapos. Se les olvida el pequeño detalle de que quizá las mujeres lo que quieren son derechos humanos. O sea, como dice Cyndi Lauper, la girls just wanna have fundamental rights. Entonces, lo que están alejándose son de gente que quizá tenga un comportamiento misógino. Entonces, ese grupo de incels se van radicalizando, odian a los hombres que ellos consideran chats, que son como los hombres guapos exitosos, y a lo mejor esos hombres chats no es que sean guapos y exitosos, sino que tienen comportamientos menos misóginos. Entonces, ellos consideran que son los buenos de la peli
y su misoginia llega a ciertos niveles que ha sido, pues que han cometido muchos atentados terroristas. A principios de los 2000, quien tenemos la edad, vimos a gente que nos sorprendió mucho cómo se radicalizó hacia terrorismo islamista en España. En los atentados de Atocha, que no sé si lo recordáis, a mí me rompió un poquito el corazón que el cerebro de los atentados de Atocha era un estudiante universitario doctorado en mi propia universidad, que había recibido una beca que habían recibido la mayoría de mis amigos, que estaba en un contexto claramente normalizado, no sé si me explico, no tenía nada que ver con un contexto radical en lo religioso, y que poco a poco cayó ahí precisamente por radicalización también online. Que esos fenómenos han pasado con distintos grupos en distintas épocas y que tenemos que estar pendientes, porque a mí lo que más me preocupa, o sea, en la charla que dimos en el ECO, había gente que decía que su madre de 93 años se había radicalizado online, por el teléfono, por WhatsApp. Porque esa es otra, no estamos explicando que en este mecanismo vamos pasando desde foros más públicos, es decir, yo paso de ver la tele, paso de ver a Iker Jiménez diciendo la teoría del reemplazo, a escuchar a 13TV, ahora ya escucho el programa de radio no sé qué, ahora escucho leo el medio de comunicación tal, ahora ya entro en Twitter, ahora ya entro en Telegram, ahora ya entro en WhatsApp. Es como que vamos entrando en espacios cada vez más oscuros. Dice... Vale, supongo que por ser contra el gobierno actual. Ahora me he perdido el comentario donde iba. Polo lo dice que evidentemente sí conocen lo que son los incel. Seco a secas dice que ve cada vez más antivacunas en gente de izquierdas también. Siempre han estado. O sea, yo creo que era casi más frecuente en gente de izquierdas tener ideas por tema antigobierno y demás. Pero en el caso de los antivacunas de derecha, tienen un discurso bastante más compacto, homogéneo, y además son activistas realmente sobre el tema, y no es que no se pongan las vacunas, es que se ponen a difundir bulos, crean bulos y es más complicado, incluso luego hablaremos de algunos de ellos. Luego está el colectivo TERF, que lo he nombrado antes, que son mujeres feministas que son transfobas, y eso ha sido también fascinante, que se produjera este fenómeno muy rápido y ha tenido mucho que ver en internet. Y Bla Milston dice: a mí lo que más me ha radicalizado son mis trabajos de mierda, pues mientras sigas encontrando narrativas ilusionantes y formatos de acción que no te lleven al odio y al formato de odio, vale. Dice Oscoder: yo soy testigo de lo mismo con mi madre, no hace falta tanto, la red de mensajes que se reparte en WhatsApp es suficiente. Efectivamente, WhatsApp y Telegram y todas estas mensajerías privadas están siendo la más peligrosa. También dice Oscoder que los antivacunas, la nueva era ha traído mucho de pensamiento mágico. Yo no veo una diferencia generacional en los antivacunas, tengo que decirlo. Es un fenómeno bastante intergeneracional en este aspecto y por eso es sorprendente. Stixos dice que me imagino que me incrementa la intensidad de los discursos de derechas por ser el gobierno de izquierdas. Probablemente sí, los factores contextuales siempre influyen, pero no olvidemos... Sí, por ser la oposición y que se intensifica, evidentemente. Sí, pero no olvidemos que aquí tenemos a gente como Steve Bannon, que es un gran creador de bulos, bots y este tipo de discurso polarizado, que él sabía cómo hacerlo en internet y bueno, lo hizo con Trump, lo hizo con el Brexit y vino a España. Es decir, que la misma gente está viniendo en el gobierno de Ayuso. Si queréis saberlo, acaba de entrar una persona que es un especialista en propaganda rusa. O sea, que para que os hagáis la idea de hasta qué punto, y que participaban en varios medios rusos, o sea, que para que veáis que Rusia no debe ser tan comunista y que la gente de propaganda es necesaria para ciertos gobiernos populistas, independientemente de la supuesta ideología que tenga detrás. Dice Oscoder que no lo digo por las generaciones, sino la nueva era, constelaciones familiares, cursos de milagros. Sí, en ese tipo de... Perdón, que te he entendido mal. En ese tipo de gente es muy fácil, como decías, entrar por alguien que te dice: vente a mi curso de constelación familiar y Reiki, y luego venimos y te doy lejía porque te va a quitar todos los males y demás. Hay un tipo de secta específica en internet que tiene demasiado auge en Estados Unidos y está entrando con fuerza en España, que es QAnon, que son antivacunas pro Trump. Para que os hagáis la idea de lo que están diciendo. Creo que por ahí les viene. Por ahí vienen, porque son mucho discurso que vienen de alt-right y luego traduce los mensajes al español. Para que os hagáis la idea, esa gente en Estados Unidos está esperando una cosa que es el gran Bugalú,
que es que un día van a recibir la orden y van a poder sacar las armas y empezar a matar a toda la gente de izquierdas. Y están esperándolo. Y puede que esa gente de izquierdas sean sus propios hijos. Y se lo están diciendo a sus propios hijos. Porque en el caso de QAnon, sí hay un efecto generacional y son mayormente boomers. Gente que son los que bueno, los que entran. Claro, por ejemplo, QAnon es uno de los fenómenos que andaba detrás del asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿vale? Son Link. Dice, ese término TERF lo vi hace un par de meses en un cartel en una tienda de juegos de mesa rol en Madrid. Un grupo de mujeres que buscan a otras para jugar y no admiten TERF. Lo busqué porque mis amigos y yo no lo habíamos leído antes. Claro, porque aquí se ve un efecto generacional. Tienes una generación más joven que es mucho más abierta contra las posiciones de género pues no binarias, trans y demás. Y otro grupo de mujeres que serían mayores que yo, que serían pues 55, 60 años, que no sabemos por qué. Yo sí puedo decir por qué, porque había dos o tres personas de ámbito académico que han hecho carrera en lo académico de esto, entonces han radicalizado un montón de posturas y entonces tienes a señoras de 50, 60 años metiéndose con niñes de 15, o sea, ni siquiera se están dando cuenta de qué edades tienen cada una cuando interaccionan con las otras. Y hay mucha gente que está haciendo dentro del armario en sus espacios para no contar hola, soy trans, porque precisamente las amigas de mi madre y tal tienen una postura TERF, entonces está siendo muy peligroso. Otreva Milston dice, es increíble como el tema antivacunas es un rabbit hole para luego pensamientos antiestatistas como anarquistas, que no los veo mal, pero luego para pensamientos transfobos, racistas, nacionalistas, atrevados. Y me gustó mucho, hablando de la polémica del Chocas, hay una cuenta bot, que esta sí se identifica como bot, que lo que hace es a quién acaba de seguir cada grupo parlamentario porque te da mucha idea de cómo funcionan las cosas. Cuando pasó la última polémica del Chocas que yo sí hablé, que fue el tema de que cuando Chocas que hizo se habló no de él, no contra un él. Comentario sobre dentro de la cultura de la violación, él hizo un comentario dentro de la cultura de violación y algún otro youtuber le dio, pues eso, la segunda ola de gente que va y apoya y dice, no hombre, pero es que claro, es que aquí tenéis la piel muy fina, la feminista, bla bla bla, y se vio como Vox iba dándole likes y empezó a seguir a todos los youtubers que estaban a favor del Chocas en esta movida. Está orquestado y ellos saben que cuando... Bueno, no orquestado, es que tienen automatizado ese tipo No, tienen automatizado, no, lo están pensando lo que están haciendo. En el documental de Brexit and Civil War, donde el personaje principal es Benedict Cumberbatch, está muy bien cómo te explican que precisamente la estrategia es tú coges a alguien que tenga una cosa ideológicamente que se pueda parecer y tiras del hilo y vas sacando más y lo vas radicalizando más. Sale genial en ese documental que se explica cómo las posiciones de ultraderecha ganaron el Brexit, pese a que inicialmente era una posición minoritaria. Headbar dice, he visto a uno con una camiseta de calavera de Nepunisher típica de QAnon y muy boomer no era. También habrá gente joven, pero en Estados Unidos es generalmente gente mayor. En las próximas elecciones a la presidencia estadounidense seguramente se líe bien gorda, espero equivocarme. Yo acabo de hacer una entrevista con una escritora de ciencia ficción que pensaba que la Tercera Guerra Mundial se iniciaba en Estados Unidos, la siguiente guerra civil en Estados Unidos se iniciaba cuando se iniciara la prohibición de las armas en Estados Unidos. Y justo salió ese mismo día lo de el atentado último de Texas, ¿vale? Bueno, volviendo al paso a la acción, tenemos una narrativa que lo justifica, un enemigo que ya hemos deshumanizado, tenemos un propósito que es casi como divino, o sea, Dios me ha dicho que yo tengo que acabar con todos los lo que sea, ¿no? Y tenemos una sensación de impunidad porque hay una alta probabilidad que toda esta gente, yo les llamo terroristas del privilegio. Es decir, es gente que suelen tener unos privilegios y van a actuar contra un grupo oprimido. Entonces tiene una sensación de impunidad real basada en su experiencia de privilegio. Entonces, estos terroristas de privilegio, os voy a contar un par de casos. Son dolorosos, pero bueno, este es el de hace 2 semanas, Peyton Gendron, en Buffalo, 11 personas negras, siguiendo la teoría del reemplazo y los buscó por código postal. Dijo, ¿dónde es el código postal donde hay más negros? Voy ahí y los asesino. ¿Vale? El siguiente caso fue, bueno, Elliot Roger es uno bastante mítico. En California, 6 personas asesinadas, entró en un... no me acuerdo si era un sitio donde había mujeres haciendo yoga o era un salón de belleza, pero vamos,
mató a 4 hombres que intentaron defender y parar la situación y a 2 mujeres. Este es el pionero incel que otros muchos terroristas de privilegio de incel han intentado imitar. En 2021, una enfermera alemana, que todavía no sabemos el nombre porque todavía no ha empezado el juicio, cambió todas las antivacunas del COVID en pleno momento más terrorífico de... La teoría del reemplazo. Ahora hablo de la teoría del reemplazo. Dejó sin vacunar, con lo cual no sabemos siquiera a cuánta gente directamente no vacunó y qué efecto pudo tener eso en Alemania. Pero 8.600 personas se quedaron sin la vacuna y eran 8.600 personas de grupos, de colectivos de riesgo, ¿vale? Entonces, para que os saquéis la idea, la teoría del reemplazo es una barbaridad que dicen una de esas narrativas que hay en grupos alt-right que vienen a decir que es que, perdón que me haga gracia porque es una estupidez, que es que hay un gran complot por parte de los queer, feministas, masones, judíos, que es que dejen de existir blancos en Estados Unidos. Porque claro, todo el mundo sabe que en Estados Unidos siempre ha habido blancos. No había nadie viviendo antes que llegaran los colonizadores estadounidenses o sea, los colonizadores que luego fueron estadounidenses ingleses. O sea, no ha habido colonizadores franceses y solamente defienden sus ascendencias europeas. Y por ejemplo, aquel que tenga ascendencia vasca, ya me dirás tú, y los que tengan ascendencia española, pues van a ser judíos, árabes, celtíberos o vete tú a saber qué variedad genética. Entonces, ellos dicen que todo esto que está pasando de la diversidad racial, que es normal que la gente se está mezclando, es terrorífico y es una amenaza para ellos y ya no van a existir blancos y es peligroso y se sienten oprimidos. Esa es la teoría de reemplazo. Y se ha llegado a decir en Iker Jiménez, para que os hagáis la idea del nivel de mainstream, ¿vale? Que tienen este tipo de tal. Sí, a veces se dice que son reptilianos anunnakis o a veces se dicen claramente que son judíos o que los judíos son reptilianos, ¿vale? O sea, es una locura que no tiene mucho sentido. Brenton Harrison Tarrant fue el de Christchurch, que fue 51 personas asesinadas. Esto fue un caso muy extraño porque pasó en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay una política estricta de uso de armas, pero Brenton Harrison, se radicalizó inicialmente en internet y tuvo la mala suerte de recibir una herencia económica grande. Entonces empezó a donar mucho dinero a otros colectivos alt-right y con ese dinero empezó a viajar a distintas zonas del mundo para radicalizarse. Entre otras, viajó a Donbass, a Ucrania, y viajó a... no sé si era Armenia, un sitio así, y por eso la música que puso era una música que era famosa precisamente en contextos que no eran de Nueva Zelanda. Entonces, cuando asesinó en Christchurch, mató a 51 personas. Por cierto, esa radicalización no se hizo en las redes privativas, sino que se hizo dentro de un nodo del Fediverso que se llama GAP, que es un nodo neonazi que no tiene moderación. Por eso la importancia de la moderación en los nodos. Ese nodo está desbloqueado de todos los demás, nadie les sigue, pero aún así, entonces actuaba casi como si fuera un Telegram privado. Y ahí dijo que iba a cometer el atentado y lo cometió. Luego mucho de esta gente prepara el atentado, y cuando digo prepara, es que estoy diciendo que prepara, es que llegan a contar que lo van a hacer y la gente les da ejemplos de cómo podrían utilizar las armas o cómo podrían protegerse o cómo podrían comunicarlo. Y luego muchos lo emiten en la plataforma que haya en ese momento, pues si la que está de moda es YouTube, y emiten asesinato en directo, otras lo emiten en Twitch y es como una especie de viralidad, porque muchos de los siguientes terroristas incel acaban, o terroristas de privilegio general, acaban nombrando a los anteriores para decir que se ha producido esto, ¿no? Entonces, para no dejaros con tan mal rollo, os voy a proponer cómo hacer nosotros mismos para no caer en ese agujero de conejo. Os he nombrado antes la película de The Weather Underground, porque cuando yo vi The Weather Underground a mí me dio bastante miedo, sinceramente, porque dije, ¿y si soy yo la que acaba aquí? ¿Y si soy yo la que en algún momento, por las mismas cuestiones que les pasan a esta gente, acabo cometiendo atentados terroristas y matando gente de los que luego me arrepiento? O sea, no querría acabar ahí. Entonces os voy a contar cómo hacer para vosotros. Es más difícil para terceros, pero si os sirve, por ejemplo, mi madre se ha radicalizado, ¿qué puedo hacer? Está comentando algo ahí. Vale, se llegó a... Milestone. Vale, otra Vladimir Milestone dijo, se llegó a decir que en un programa de Iker Jiménez y ahora
una youtuber que ha ido y ha participado en programas de ha sacado un vídeo y ni lo menciona. Yo por suerte no sigo a Iker Jiménez y siempre me han parecido una red flag impresionante. Todo este tipo de pensamiento mágico porque me asusta, igual que por ejemplo me asusta en general todo ese tipo de bulos, incluso la gente que dice que cree que entiende que son bulos. No, yo veo bulos pero porque sé que son bulos. Bueno, pues cómo no caer en los agujeros de conejo. Chiste sexual, si queréis caer en agujeros de conejo y son consentidos, adelante. Si lo que no queréis caer es en el mecanismo de radicalización, para ahí van estos consejos. En primer lugar, utiliza herramientas digitales que no busquen la polarización y las emociones fuertes. Por ejemplo, buscar herramientas de Twitter o software libre. Llamad por teléfono a vuestras amigues. En serio, es la mejor manera de evitar precisamente todo este tipo de emburbujamientos. Evita el emburbujamiento, hay que seguir a gente variada y si hay temas específicos que te molen y que sean muy homogéneos, utiliza listas para seguir esos contenidos. Dame los menos datos que puedas de contenido posible para que los algoritmos de recomendación de contenido no te sigan. Luego, no crees un ambiente tóxico en la digital. Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo lo que nosotros consideramos que es una injusticia, podemos utilizar mano de la sororidad digital, hablándole por privado, llamándole por teléfono y apoyándole. Pero no hagamos en público ni el apoyo, ni nos enjambremos en otro espacio para decir, venga, vamos todos a acosarnos, que es lo que vamos a hacer sin darnos cuenta, pero lo que creemos que estamos haciendo es intentar defendernos del otro. A lo mejor no nos hemos enterado de la misa en la media, a lo mejor le estamos presuponiendo cosas que no son. En la tercera ola. Y luego siempre hay como varias olas cuando hay un conflicto. O sea, primero están las dos personas que tienen el conflicto inicialmente, luego está la segunda ola que llegan y lo que hacen es nosotros somos los que vamos a defender porque somos los amigos directos de cada persona y entonces vamos a defender a nuestro grupo, pero luego está la tercera ola que yo la considero más peligrosa, que es la que expande. Esta tercera ola empieza de buen rollo preguntando ¿qué ha pasado? No me he enterado, y empiezan bien. Y esos neutros, guay, pero luego hay otros que empiezan a es que no deberíais pelear, es que tal. Y luego están los que en la tercera ola salsean, venga, vamos a contar el conflicto, vamos a bromear sobre ello. Y se van creando cada vez más daño en lo digital. Pues cuando haya un conflicto digital, pensad que es lo que estamos haciendo. Para mí lo más importante, y yo dejaría casi de fondo, que es que siempre tenemos que reflexionar sobre cuál es tu comportamiento y cómo está este comportamiento siendo mediado por la tecnología. Yo no voy a leer lo mismo en el ordenador que me canso que en un libro en papel que me relaja bastante más y no me distrae. Pues lo mismo me va a pasar con un montón de pequeños comportamientos que no soy consciente, hasta qué punto X comportamiento me enfada, hasta qué punto X me distrae, cuál capta mi atención. Entonces, darnos cuenta de cómo está afectando. Si estamos en una red social y nos acabamos sintiendo mal todo el tiempo, pensad que puede estar pasando. Vale. Iker Jiménez, exacto. Voy a leer estas dos que dice seco a secas, lo de Iker Jiménez es para asustarse y no porque hable de espíritus o fantasmas precisamente. Yo creo que es porque establece una línea de pensamiento, es decir, le enseña a la gente cómo analizar los problemas, que da mucho miedo, ¿no? Es todo lo lejos del pensamiento crítico. El más fantasmas de todos es el bueno y de los esperpentos a los que invita. Vale. Vale. Sí, además ahora creo que va a haber a la gente que lleva, hostia. Yo es que de verdad nunca le he aguantado ni la radio ni aquí, tengo que decirlo. Luego, para identificar bien los agujeros de conejo, identificar bien las causas. Por ejemplo, la soledad es la más evidente, ¿no? Si nos sentimos solas, es normal que pasemos más tiempo aquí porque nos está reforzando y divirtiendo. ¿Vale? Iker también se hizo fuerte en la pandemia dentro de YouTube y la gente alternativa cuando lo sacaron. Claro, es que tiene un público. Y se enfadaron un montón todo su público, que era muy antivacunas, cuando hizo un comentario pro vacunas, por cierto. Cuando vieron la gente que traía, le pusieron de nuevo. Vale. Busca marcos narrativos sanos, ilusionantes y complejos. Esto es complicado, ¿vale? Yo ahí voy a comentar que mi pertenencia fuerte activista siempre ha sido el 15M. Y el 15M hubo un tipo que escribió un libro que se llama Indignados, que nadie nos leímos y la verdad es que nadie nos levantamos ni salimos a la calle por ello. Salimos a la calle porque estábamos frustrados, con ira, enfadados, porque estábamos viendo que no teníamos trabajo, porque había precariedad y no veíamos el futuro.
Y cuando salimos a la calle vimos que había más gente que pensaba como nosotros. Entonces lo que pasó en el 15M es que todos los fotógrafos cuentan que había muchas sonrisas frente a los movimientos sociales que había antes, que eran como todos serios y demás, ¿no? Que canalizaban mejor la ira, pero no tanto la ilusión. Pues fue un movimiento muy ilusionante, pero el marco narrativo era muy complejo. Se hablaba de ecología, se hablaba de feminismo, se hablaba de antirracismo, pero también se hablaba de barrios, se hablaba de cómo buscar un espacio seguro y tener una vivienda cooperativa entre todos, cómo crear una cooperativa de energía, cosas que se hicieron. Pero era tan complejo el marco que no era solamente anticapitalista, sino que directamente se está intentando crear un mundo nuevo. Es que el ejemplo loquísimo de lo que pasó en la acampada era una especie de utopía con patas, en este caso con lonas azules, donde se intentó crear un tipo de ciudad en la que quisiéramos vivir, y lo primero que se montaron fueron bibliotecas y salas de cuidados. Esto ya te dice un poco... Por cierto, y una carpa de psicólogos, que sí me acuerdo. Se intentó crear una microciudad y una narrativa tan compleja y tan alejada de los populismos que por eso no tomó el poder. Es decir, el 15M no tomó el poder porque no tenía unas narrativas propuestas. Luego sí que hubo, mira, un Fanta por detrás corriendo, sí que hubo otro tipo de movimientos que me quedara guay, ¿no hay? Que intentaron tener unas narrativas más populistas y tuvieron más éxito en lo electoral. Para mí es importante. Entonces, buscar esas narrativas, que puede que las encontréis en otros sitios. Y bueno, el siguiente punto para no caer en agujero de conejo es mantener una diversidad de identidades. Si pensamos las identidades como sombreros, cuantas más identidades tengamos va a ser más sano, ¿vale? Dice Stixos que fue muy bonito, al menos en el Valencia en el tiempo que lo viví. A mí me pasó durante muchos años que yo viajaba a otras ciudades y viajaba por temas de trabajo. Encontraba a la gente del 15M en 3 segundos y pegábamos la hebra, fuera de la ciudad que fuera, porque les veía con buen rollo, con ilusión, con ganas, con un constructivismo, ¿no? Entonces se notaba bastante la gente que había participado ahí. Dice, es precioso como lo cuenta Aurora. Pues muchas gracias, Pau. Yo lo leí Indignados en el segundo bachillerato en Albacete. Pues en Ciudad Real, el movimiento Indignados, por ejemplo, se centró en el aeropuerto de Ciudad Real y sí que tuvo para lo pequeñito que era, que yo no participé, era ilusionante y bonito en comparación con los movimientos sociales que había de antes. En la del aeropuerto en concreto sí, por desgracia, pero digo, en la de 15M Ciudad Real no, pero en la de Madrid, en la de Valencia, luego te encontrabas de un pueblo perdido por ahí de España y también te contaban que había sido bonito e ilusionante, ¿no? Bueno, pues como más no caer en los agujeros de conejo, lo que decía de las identidades. Las identidades son como sombreros y cuanto más identidades diversas tengamos nos va a ir mejor. Además, porque si perteneces a un grupo identitariamente muy fuerte y ese grupo se cae, es como tener todos los huevos en la misma cesta a nivel metafórico. Porque la autoestima va a estar relacionada con la identidad del grupo, ahora el grupo nos desilusiona, entonces mi autoestima se viene para abajo. Si yo pertenezco a un grupo de rol con el cual me siento súper cómoda y feliz, es mi grupo de rol maravilloso, y de repente un día nos peleamos y acaba todo como el Rosario de la Aurora, ¡ping! Pues lo que pasa es que ese grupo de... Fanta me está haciendo que me mire la cámara porque nunca soy capaz de mirar a la cámara. Pues ese grupo de esa identidad se va a caer y va a ser un guantazo muy fuerte. Cuantas más identidades variadas tengamos, mejor vamos a estar a nivel de salud mental. Hay que mezclarse con gente diversa y, por ejemplo, se ha visto que los comentarios más racistas se pueden producir en contextos donde hay menos diversidad racial. En este caso, la hipótesis de contacto de Kunda y Oleson, pero había que ver un par de características, y es que las razas no estuvieran compitiendo por los mismos recursos, por ejemplo, era una de ellas, que tuvieran objetivos comunes y compartidos. Y como podéis comprender, esto es lo que estamos, bueno, o sea, no sé, yo vivo en Carabanchel y yo cuando voy a las escuelas de Carabanchel, la diversidad racial que hay es mucho más grande que la que había en Lavapiés. Que en Lavapiés precisamente es un sitio que supuestamente hay mucha interculturalidad, pero en realidad no tanta, porque al final se acaba produciendo una segregación extraña donde la gente bangladesí, que precisamente eran musulmanes, llevan a todos sus hijos a los colegios católicos del barrio, porque pensaban que la educación privada era mejor. Entonces no había tanta diversidad, por ejemplo, en los colegios privados de allí, y tú vas aquí a Carabanchel y la diversidad que hay, incluso en los colegios privados, es fascinante y muy bonita, ¿no? Yo, para mí, en narrativas de la empatía, es narrativas que te pongan en el lugar del otro. Una cosa que recomiendo mucho a mis pacientes cuando les pido que se pongan en el lugar del otro es que lean libros o que vean series.
Y no digo tanto películas, sino series o sagas, porque el personaje se desarrolla con más complejidad y pueden ponerse en el lugar del otro. Incluso los clientes que he tenido incel me han comentado que podían sentir empatía hacia personajes, por ejemplo, de Star Trek, que ya sabéis que yo soy muy fan, porque había personajes diversos y con esos personajes... ¿Sabes qué eres, no? Hombre, por supuesto. Ten cuidado si van a pensar que es otro tipo de... No, saludo Trekkie, por supuesto. Entonces, en esas narrativas de la empatía, como tiene Star Trek, que cada vez que hay un conflicto se plantea, oye, ha habido un conflicto, no me ataques, pero ahora vemos por qué me has atacado y buscamos la diplomacia. Pues esas narrativas de la empatía pueden cambiar un poco tu punto de vista y cómo te acercas a los problemas. Bueno, Dice... Joder, nos ha hecho. A ver, voy a leer un poco más. De conejo, Voy a leer otro. Vlad Milston dijo: el 15 me tuvo muchas cosas buenas y momentos sociales deudores de este. Pero para mí fue muy ingenuo. Se esperaban cambios estructurales dados desde arriba. Pero fue bonito, fue mucho más bonito que la inmovilidad actual. Totalmente de acuerdo. Yo creo que éramos ingenuos, pero sin ello no podríamos haber estado juntos. Si tú no partes con ingenuidad, vas a los espacios ya pensando que los demás van a ser malos. Ya no te digo los de arriba, sino el grupo de gente con la que te vas a relacionar. En Granada fue la plaza del ayuntamiento, dice Tercera Nexus. Y fue mi primer momento de pensar en política, porque había muchos libros, qué maravilla. Yo fui de la gente que trasladó libros de un sitio a otro en muchos centros sociales y se tragó muchas mudanzas y desalojos de lo que fue inicialmente Bibliosol, que por cierto sigue existiendo un archivo de Sol guardadito gracias a gente que lo ha cuidado todo este tiempo. Seco a secas dice: niñes, no caigáis en los agujeros de conejo. Filmado Back Bunny. Pues sí, vale. Y luego dice: Aurora nos cuenta, me ha hecho un clip. Vale. Gracias, Piu. Y muchas gracias por el clip. Vale. En lo que decía antes también de cómo no caer en los agujeros de conejo, retomamos y la importancia de reconocer tus sesgos cognitivos. Hay un autor que es mítico, que ahora mismo no sé pronunciarlo, pero se dice como piensa rápido, piensa despacio, y es básicamente cómo utilizamos todos estos sesgos para poder tomar decisiones más rápidas, y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de cuándo los están utilizando, ¿vale? Entonces, este libro, que es un mitiquísimo y es un superventas, no es el típico libro de autoayuda y sí que lo recomiendo. Reflexiona sobre si tú estás siendo gilipollas. Un foro en Reddit que yo lo miro cada 2x3 porque me sirve un poco de termómetro social. Es un foro en el que tú preguntas si en X situación tú has sido gilipollas. Yo me siento una lurker, es decir, yo miro pero jamás escribo, y me fascina que la gente sea capaz de desnudarse y contar su historia. Y lo mejor es que la mayoría de la gente que pregunta si ha sido un gilipollas son capaces de cambiar su comportamiento, cosa que como psicóloga no me debería sorprender, pero es muy bonito porque lo que están buscando es testimonios de gente que no les conoce y no les va a dar la razón como harían sus amigos íntimos. Y entonces esa gente le dice: sí, has sido un gilipollas, no te has portado bien y has hecho no sé qué cosa mal. Entonces es muy bonito, ¿no? Sí, en cierto contexto lo digital se ha hecho mal. Vale, dice otro Vlad Milestone que para mí, que no sé si es él, ella o ella, fue una de sus primeras experiencias asamblearias en un pipiolo de 15 años. Pues sí. Hay colegios en los que las experiencias asamblearias se hicieron desde el propio contexto escolar, porque hay profes muy guays. Y yo, por suerte, he tenido la suerte de vivir en un contexto donde no sé por qué, pero mis profesoras A, nos permitían tomar decisiones en grupo, y B, nos permitían tener agencia sobre lo que hacíamos en el cole. Tipo, yo llevaba el periódico escolar con 8 años. El periódico escolar, que os imagináis que eran unas fotocopias de los dibujos que hacíamos de dinosaurios. O sea, que no tenía más chicha el periódico. Y tenemos que crear espacios donde canalizar la esperanza. El 15M era un espacio para canalizar la esperanza. Hay espacios donde canalizar la ira, y a lo mejor esa ira tiene que ser entre gente que piense como tú. Y eso no quiere decir que luego tú vayas a tomar acción, pero sí es: voy a crear un espacio seguro donde poder hablar de cómo me siento, porque hay un momento inicial de todo el enfado. Por ejemplo, en terapia esto se hace mucho. Mucha gente viene con la ira, te lo cuenta muy enfadado el conflicto, y le sirve para ventilar y cambiar de tema. Hay muchos espacios que se definen como seguros y muy homogéneos porque tienen mucha opresión, y considero que es legítimo, y una vez que ya han pasado de la ira pueden pasar a las siguientes emociones. No lugares donde se repita y que no haya una ventilación, sino una retroalimentación de la ira constante, ¿vale?
Las referencias están por aquí. Podéis pedírmelas por privado, estas son demasiadas, pero bueno, muchas de las referencias las he escrito ya en los artículos que he ido sacando en Corio Psicología, me referencio a mí misma evidentemente, hay muchas cosas que he hablado en otros artículos, tanto de 56K como en episodios de Post-Apocalipsis Now, si queréis echarle un vistazo. Y leo lo que dice seco a secas. La empatía es, bajo mi punto de vista, una de las mejores cualidades que tengo en cuenta a la hora de relacionarme con otros seres humanos. Incluso no me fío de la gente que supuestamente coincide con mi ideología si no les veo capacidad empática. La empatía es una cosa rarísima porque hay un autor que se llama Cachopo, y sí, me hace gracia el nombre, el señor habla de soledad, y es cachopo como cachopo en italiano, con 2 Cs y tal. El caso es que el señor, cuando habla de la soledad, te cuenta que una de las cosas extrañas de la soledad es que cuando se mantiene en el tiempo y no es elegida, baja la capacidad empática. Esto nos puede volver a llevar al punto inicial en el que hablamos. Entonces, la empatía sí que se trabaja. Muy importante lo de la empatía. Sí, se trabaja y la trabajamos tanto con nosotros como de cara a los demás. La última vez que di esta charla, tengo una amiga del 15M que es una persona bellísima y me escribió por privado y me dijo: oye, ¿y si lo que hacemos es que cada vez que alguien le hace un comentario de odio, le escribimos en plan preocupados de: oye, me estoy preocupando por ti, ¿te has dado cuenta que quizás te estás haciendo daño a otra persona, bla, bla, bla? Y yo le dije: es que me has respondido precisamente en lo que yo querría que se hiciera, pero no tengo la energía para hacerlo, ¿no? Porque siempre no estamos en esa situación para hacerlo, pero me alegro que haya gente tan bonita que piense en esos términos. Además, me gustó mucho un proyecto que hubo hace mucho tiempo de violencia de género digital que le hicieron unas niñas de 15 años que se llamaba Rewind. Era cómo hablar con gente que podían estar haciendo ciberbullying en redes sociales o en Facebook, y lo que les decían era que les iban a poner un símbolo, que era el símbolo de Rewind, que les decían: para un segundo lo que acabas de hacer, piensa lo que acabas de hacer y si quieres volver a hacerlo de otra manera. Es decir, te digo que tu comportamiento está mal, no me hagas esto que me estás mareando, que tu comportamiento está mal, y puedes volver para atrás y decir: bueno, pues me la envaino y pido perdón porque a lo mejor he sido yo gilipollas, ¿no? Entonces era un proyecto por parte de niñas de 15 años que era básicamente establecer que se extendiera este formato de comunicación, y me pareció tan simple como fácil de hacer. Por supuesto que les pagaron la beca, les llamaron para hablar en todos sitios, y no hace falta que os diga que esa herramienta no se ha implementado. ¿Te dices preguntas texados? Vale, el papel del grupo en una sesión grupal para lo de la ira, ¿cuál sería? Mira, pues, por ejemplo, os voy a contar un ejemplo de opresión muy clara, y además ahora es su manifestación, que es la del orgullo loco. Los grupos de gente que sufre opresión por salud mental han sufrido las barbaridades mayores que puede haber, ¿no? Entonces no han tenido la opción de hablarlo con sus psicólogas, porque muchos de las psicólogas hemos sido parte del grupo opresor. No han tenido opción de hablar con sus psiquiatras, médicos y demás, porque son quienes les han metido en un centro psiquiátrico, les han amarrado, ha habido violaciones de los derechos humanos por todas las vías. Entonces necesitan grupos de gente que ha sufrido la misma opresión y poder hablarlo entre ellos. Sacarlo, la ira, hace que valides, hace que veas qué parte de eso lo ajustes, en plan, pues esto es verdad y esto pasa y esto puede que sea mi opinión. Y encuentras formatos de acción desde la esperanza. No, pues yo no voy a ir a matar psiquiatras, porque a lo mejor no soluciona el problema, pero sí lo que vamos a hacer es una campaña en contra de las contenciones en la salud mental, como la que se va haciendo de Cero Contenciones, que os recomiendo bastante. Eso es lo del orgullo loco. Vale, entonces, esos grupos... decirte una cosa. Sí. Pone gracias, ¿vale? Yo sí. Gracias. Que quisiera que tú siguieras ahora un par de noticias que hay que dar, las digas tú. Vale, pues sigo hablando y contestas a estas personas. Contesto a eso, ¿no? Es lo que decía Stixos, el papel de grupo, una sesión grupal dentro de apoyo mutuo, dentro de un grupo cerrado. Por ejemplo, en el caso de los hombres, recomiendo apoyo a grupos de hombres que buscan otro tipo de masculinidades. Porque hay una parte que a lo mejor sí que están asustados y que, por ejemplo, se plantean: ostras, ahora acaba de salir la ley de sí es sí, y yo, que vengo de unos patrones de comportamientos distintos, ahora me da miedo de que si es sí, yo no sepa dar el consentimiento tal y como la gente lo va a estar pidiendo ahora. Bueno, pues vamos a hablarlo entre hombres y ver cómo se hace. Entonces, esos grupos de apoyo mutuo en lo físico, no tanto en lo digital, sí que los recomiendo, ¿vale? Lo que decía Otrebla Milstone, perdóname que nunca soy capaz de pronunciarlo,
Y en una época de atomización social, alimentada por las redes sociales, no es complicado que se dé esta falta de empatía. Claro, porque vamos a estar empatizando cada vez contra nuestro endogrupo. Y nuestro endogrupo va a ser cada vez más pequeño. La gente que le gusta las mismas aficiones que yo, que sigue exactamente toda mi ideología, que tiene todo mi perfil demográfico. Y es una atomización que va siendo cada vez más compartimentalizada. Recomienda Otrevla Millstone Voice of Brotherhood respecto al tema de construir la masculinidad y cuestionarla. Sí, no lo conozco, pero me lo...